Bienvenidos, hoy vamos a darle una vuelta a una de esas ideas filosóficas que, la verdad, te dejan pensando. Imaginemos por un momento que todo lo que estamos experimentando ahora mismo, esta pantalla, nuestros pensamientos, los recuerdos, que nada de eso es real. Vamos a explorar la famosa hipótesis del cerebro en una cubeta. La pregunta parece muy directa, pero sus consecuencias son enormes. ¿Podemos estar 100% seguros de que el mundo que nos rodea, nuestras propias experiencias, lo que recordamos, es real de verdad? Venga, vamos a meternos de lleno en el asunto. El problema del cerebro en una cubeta es mucho más que una simple idea de ciencia ficción, ¿eh? Es, podríamos decir, el desafío definitivo a nuestra percepción de la realidad. A ver, la idea en sí es bastante simple, pero es de las que inquietan. Imaginemos que no somos una persona con un cuerpo, sino solo un cerebro, ahí flotando en un líquido, y conectado a un superordenador que nos alimenta con una simulación perfecta. Seguro que suena la película de Matrix, y sí, la popularizó muchísimo. Pero ojo, que esta idea tiene unas raíces filosóficas muy, muy profundas. De hecho, se remonta al genio maligno del que hablaba el filósofo René Descartes. Casi nada. Bien, pues ahora vamos a ver cómo esta especie de pesadilla de ciencia ficción se convierte en un argumento filosófico potentísimo. Una trampa lógica de la que, a primera vista, parece imposible escapar. El argumento del escéptico es que es lógicamente demoledor. Funciona más o menos así. Primero, para saber cualquier cosa del mundo, lo que sea, por ejemplo, que la nieve es blanca, primero tendríamos que estar seguros de que no somos un cerebro en una cubeta al que están engañando para que crea que la nieve es blanca. Segundo paso, es que no hay ninguna prueba definitiva, ninguna, para saber que no lo somos. Y la conclusión, pues, es inevitable. Si no podemos descartar esa posibilidad, entonces no podemos afirmar con total certeza que sabemos nada del mundo exterior. Aquí está el punto clave, lo que lo hace tan potente. El argumento no pone en duda una sola creencia, sino todas. Nos lleva directos al escepticismo global, a esa idea tan perturbadora de que podríamos estar completamente equivocados sobre absolutamente todo. Y claro, esto nos pone en una situación en la que necesitamos encontrar una salida. Y aquí, en este punto, es donde entra en escena el filósofo Hilary Putnam. Él propuso una refutación de lo más ingeniosa. Intentó desmontar todo el argumento, pero no con ciencia, sino con pura lógica y con un análisis del lenguaje. El pilar sobre el que se apoya todo el argumento de Putnam es un principio llamado restricción causal. Suena un poco técnico, pero la idea es muy intuitiva. Las palabras no apuntan a las cosas por arte de magia. Para que la palabra árbol se refiera a un árbol de verdad, tiene que haber habido, en algún momento de la historia, una conexión real, una causa, con árboles de verdad. Para que lo entendamos mejor, pensemos en esta analogía. La hormiga no tiene ni idea de quién es Churchill, no tiene ninguna intención de dibujarlo. Es pura casualidad. Por lo tanto, su dibujo no es de Churchill. La referencia, el significado, no puede ser un simple accidente. Y este otro ejemplo ilustra perfectamente lo mismo. Si no hay una conexión causal, un sonido que se parece a un nombre es solo eso, un sonido. La intención y sobre todo la conexión con el mundo real son fundamentales. Vale, y esto es muy importante. Es vital entender la versión específica del escenario que plantea Putnam. En su versión no hay un científico loco controlándolo todo, ni un mundo exterior. La simulación es lo único que hay, y siempre ha sido así. Esto es clave porque significa que el lenguaje de los cerebros en la cubeta se ha desarrollado por completo dentro de la simulación, sin ningún tipo de contacto con la realidad exterior. Y aquí está la genialidad del argumento de Putnam. A ver, si fuéramos un cerebro en una cubeta, nunca habríamos visto ni tocado un cerebro real. Por lo tanto, según esa restricción causal, cuando usamos la palabra cerebro, no nos estaríamos refiriendo a un cerebro de carne y hueso, sino a la imagen de un cerebro que existe dentro de la simulación. Así que, cuando un cerebro en una cubeta dice «soy un cerebro en una cubeta», lo que en realidad está diciendo es «soy una imagen de cerebro en una imagen de cubeta». Y claro, eso es falso. La propia afirmación se refuta a sí misma. Es como un escape lógico desde dentro de la propia trampa. Pero, claro, la historia no termina aquí. Esta salida tan ingeniosa no es tan segura como parece a primera vista. Los filósofos no tardaron mucho en encontrarle algunas grietas bastante importantes. La primera gran crítica hace una distinción entre las palabras que usamos y la realidad que describen. Putnam podría haber demostrado que un cerebro en una cubeta no puede decir o pensar de forma verdadera «soy un cerebro en una cubeta». Pero eso no prueba que no sea un cerebro en una cubeta. Simplemente significaría que está atrapado en una realidad que ni siquiera puede describir con su propio lenguaje. Y esta cita del filósofo Thomas Nagel lo resume de una forma perfecta. Es una ironía tremenda. La supuesta solución de Putnam podría ser, en realidad, una forma de escepticismo todavía más profunda y aterradora,
la posibilidad de que estemos tan desconectados de la realidad que ni siquiera tengamos las herramientas para pensar sobre nuestra verdadera situación. La segunda objeción es, quizás, la más demoledora de todas. Es un argumento circular. Para que el argumento de Putnam funcione, necesitamos saber qué significan nuestras propias palabras. Pero para saber eso, ya tendríamos que saber que no estamos en la cubeta. Es como decir, puedes confiar en mí porque te lo digo yo, y yo nunca miento. Se cae por su propio peso. Otros filósofos, como Crispin Wright, intentaron formalizar el argumento de Putnam, como vemos a la izquierda, y parece bastante sólido. Pero, ¿qué pasa si introducimos una idea como la pseudorreferencia? Es lo que ocurre con palabras como Papá Noel o unicornio. Nombran un concepto, pero no algo real. Si la palabra cerebro de un cerebro en una cubeta solo pseudo-refiere a un cerebro, entonces la contradicción en la que se basa todo el argumento simplemente desaparece. El castillo de naipes lógico de Putnam se viene abajo. Bueno, entonces, si la refutación de Putnam tiene tantos problemas, ¿por qué seguimos dándole vueltas a este experimento mental? ¿Por qué nos sigue fascinando tanto? La razón es que el debate va mucho más allá de un simple acertijo. Nos obliga a cuestionar los cimientos, la base de cómo creemos que nos conectamos con el mundo. Toca de lleno la relación entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que es. Su atractivo sigue ahí porque es mucho más que un ejercicio académico. Conecta con nuestra curiosidad sobre la conciencia, con la ansiedad de vivir en un mundo cada vez más digital y simulado, y además se refleja constantemente en la cultura popular. Eso demuestra que estas preguntas son, al final, profundamente humanas. Y con esto llegamos al final de este recorrido, pero como vemos, no hay una respuesta definitiva. Lo que nos deja es una última pregunta para la reflexión. Si la simulación fuera perfecta, indetectable, ¿cambiaría algo en cómo vivimos nuestra vida? ¿Importa que sea real si al final es todo lo que conocemos?